Ejercicios resueltos del primer parcial tema 3. En el primer punto nos piden hallar las funciones de oferta y de demanda a partir de ciertos datos. Uno de ellos es el punto de equilibrio de estas dos funciones que son lineales y, como sabemos, es un punto común a las dos funciones. Además, nos dan un par de puntos por cada función. Uno para el de oferta y otro para el de demanda. Con lo cual, en definitiva, lo que tenemos como dato es 2 puntos por cada una de las funciones, y lo que tenemos que hacer es reconstruir la ecuación de la función lineal con esos 2 puntos que nos dan. Por ejemplo, para la demanda tenemos tanto el punto de equilibrio como otro punto que nos dieron en el enunciado, reemplazando con estas coordenadas en la forma explícita P igual mx más b, obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, m y b. Lo resolvemos de la forma que nos resulte más simple y así vamos a obtener los valores de m y de b y vamos a poder reconstruir la ecuación lineal, que es esta que está acá, luego llevada a forma implícita, ya que de esta forma estaban presentadas las opciones del choice. En el ejercicio 2 nos piden hallar el dominio de la función f de x igual 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, para lo cual vamos a pedir que x cuadrado menos 4 sea estrictamente mayor que 0. No consideramos la posibilidad de que sea igual a 0, está radicando porque está en una raíz cuadrada que está en un denominador. Por lo tanto, el denominador no puede ser 0. Entonces, la condición es estrictamente mayor a 0. Despejamos, aplicamos raíz cuadrada miembro a miembro y llegamos a que el módulo de x tiene que ser mayor que 2. Aplicando propiedad de módulo decimos que x es menor que menos 2 o x es mayor que 2, o lo que es igual, x está en la unión de los intervalos menos infinito menos 2, 2 más infinitos, que es el dominio de la función. En el ejercicio 3 nos piden hallar la fórmula de la inversa de esta función que está aquí, para lo cual utilizamos la letra i en vez de f de x para que sea más simple el despeje, porque tenemos que despejar a x en función de y. Comenzamos a hacer el despeje, como se ve acá en el segundo renglón, hasta que llegamos a que tenemos que despejar el exponente, para lo cual necesitamos logaritmar de ambos miembros y luego aplicar una propiedad del logaritmo que nos permite bajar la potencia del argumento del logaritmo como factor. Entonces llegamos a este renglón, seguimos despejando y finalmente podemos expresar a x en función de y. Lo que sigue es intercambiar las variables. Donde dice y vamos a poner x y donde dice x vamos a poner y luego y la vamos a reemplazar por la notación correcta de la función inversa, que es f-1 de x, y esta es la respuesta. En el ejercicio 4 nos piden hallar un límite, calcular un límite para x tendiendo a 1 de esta función, que es un cociente. Cuando lo evaluamos nos encontramos con una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por la expresión conjugada del numerador, y de esta forma nos va a quedar una diferencia de cuadrados en el numerador. La mejoramos, la desarrollamos y llegamos a este renglón. Después sacamos factor común 3 y factorizamos la diferencia de cuadrados que hay acá en el denominador, y podemos simplificar el factor x menos 1. Una vez que simplificamos ese factor, volvemos a evaluar el límite y la respuesta es 3/8. En el ejercicio 5 nos piden estudiar asíntotas de la función f de x, que está acá. Comenzamos evaluando el dominio de la función, para lo cual vamos a pedir que el denominador sea distinto de 0. Esta es la condición, de lo cual surge que x cuadrado no puede ser 1, por lo tanto x no puede valer ni 1 ni menos 1. Entonces el dominio de la función son todos los números reales excepto 1 y menos 1. Para buscar la asíntota vertical vamos a estudiar el límite para x tendiendo a 1 de la función. Es una indeterminación, entonces tenemos que salvarla, por eso vamos a factorear numerador y denominador. Vamos a simplificar el factor x menos 1 y vamos a llegar a la conclusión de que este límite es 3/8. Por lo tanto, no hay asíntota vertical en x igual 1. Estudiamos para el otro valor que está excluido del dominio, que es menos 1, el mismo límite. Volvemos a hacer el mismo factoreo, volvemos a simplificar y llegamos a la conclusión de que el límite es infinito. Quiere decir que existe una asíntota vertical en x igual menos 1. Para la asíntota horizontal
Estudiamos el límite para x tendiendo a infinito de la función, y como esto es un cociente de polinomios y el del denominador es grado mayor al del numerador, este límite da 0. Quiere decir que existe una asíntota horizontal en y igual 0. Si buscáramos una asíntota oblicua de la forma y igual mx más b, como todas las rectas, ocurriría que para hallar b tenemos que estudiar este límite, el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre x, con lo cual tendríamos nuevamente un cociente de polinomios para x tendiendo a infinito con un denominador de grado mayor, que también da 0 el resultado de este límite. Por lo tanto, la pendiente de esta recta, que se supone que es la oblicua, sería 0, con lo cual sería una recta horizontal. Entonces, finalmente, lo que estamos corroborando es la existencia de una asíntota horizontal y no oblicua. Así que, en definitiva, la conclusión es que esta función tiene una asíntota horizontal en igual 0 y una vertical en x igual menos 1. En el ejercicio 6 nos piden estudiar continuidad y derivabilidad en x igual 0 para la función definida por tramos, que está acá, 1 sobre x para x mayores que 0 y 2x cuadrado para x menores o iguales que 0. Estudiamos la continuidad en x igual 0 y afirmamos que existe f de 0 y f de 0 es 0. Nos preguntamos si existe el límite para x tendiendo a 0 de f de x. La respuesta es no, porque si estudiamos los límites laterales para x tendiendo a 0, estos son diferentes. Por lo tanto, la función, al no existir el límite, esta función no es continua. Como hay un teorema que afirma que si f de x es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto, también existe la expresión contrarrecíproca de este teorema, que enuncia que si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable en dicho punto. Como nosotros probamos que esta función no es continua en x igual 0, gracias a este enunciado, a este contrarrecíproco, podemos afirmar que tampoco es derivable en x igual 0. Por lo tanto, esa es la conclusión. La función no es continua ni derivable en x igual 0. En el ejercicio 7 nos dan dos funciones f y g y nos piden derivar la compuesta f cerito g. Componemos las funciones de acuerdo a la definición. F cerito g de x es f en g de x, valuada en g. F es 2 a la x, por lo tanto f de g de x es 2 a la g de x, es decir, 2 a la x seno de x. Y esta es la fórmula de la compuesta. Para derivar esta función tenemos que usar la regla de la cadena, es decir, derivar el exponencial 2 a la x por seno de x, todo esto por el logaritmo de 2, y multiplicar por la derivada del exponente, que a su vez es un producto de funciones, x por el seno de x. Aplicamos la regla del producto y llegamos al resultado que está en pantalla. En el ejercicio 8 nos piden hallar la elasticidad del ingreso respecto al precio y evaluarlo en p igual 2. Nos dan como dato la función de demanda, que es esta función que está acá. Lo primero que tenemos que hacer es definir la función de ingreso, que no la tenemos, que es x por p. Reemplazamos x, que está acá, por p, que es la variable, y llegamos a la función de ingreso. La expresión de la elasticidad del ingreso respecto de p es p por la derivada del ingreso sobre el ingreso. Por lo tanto, necesitamos derivar esta función de ingreso que habíamos encontrado, y la podemos pensar como el producto de las funciones 25p por e a la menos 0,4p. Entonces derivamos de acuerdo a la regla del producto y llegamos, sacando factor común, 25e a la menos 0,4p, llegamos a esta expresión de la derivada. Ahora sí podemos reemplazar en la elasticidad, en la fórmula de elasticidad, reemplazamos, simplificamos todo lo que se puede y llegamos a esta expresión de la elasticidad, que hay que evaluarla, como nos piden el enunciado, en p igual 2. Entonces al final esto va a quedar 1 menos 0,4 por 2, o sea 1 menos 0,8 y el resultado es 0,2. En el ejercicio 9 nos piden hallar la ecuación de la recta normal a esta función, raíz cuadrada de x cuadrado más 5 en x sub 0 igual 2. Lo primero que hacemos es derivar la función que nos dieron. La derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de la función que está acá abajo, por la derivada del radicando, que es 2x. Entonces este 2 que había quedado acá y el 2 que estaba acá abajo se simplifican, y esta es la expresión de la función derivada que estábamos buscando. La evaluamos en el punto que nos dan y lo que obtenemos es 2/3. Como evaluamos la función derivada en un punto, lo que tenemos es la pendiente de la recta tangente, pero lo que nosotros necesitamos es la pendiente de la recta normal. Y la pendiente de la recta normal, la recta tangente y la recta normal, al ser perpendiculares,
la recta normal va a tener como pendiente el inverso y opuesto de este valor, es decir, menos 3/2. Ahora que tenemos la pendiente de la recta normal, nos hace falta un punto. Para eso vamos a evaluar 2 en la función. Es decir, vamos a hallar el punto 2, f de 2, que es un punto común a la curva, a la recta tangente, a la recta normal. Es el punto de intersección. F de 2 da 3, así que 2, 3 es un punto de la recta normal. Tenemos un punto y tenemos la pendiente, así que reemplazamos en la fórmula explícita de cualquier recta m por x más b y hallamos el valor de b, que es 6. Por lo tanto, diremos que la recta normal es y igual menos 3/2 x más 6. El último punto nos pide encontrar cuál de todas estas afirmaciones es la verdadera. La verdadera es esta, es la tercera, dice si f es derivable en x igual a x sub 0, entonces f es continua en x igual a x sub 0. Es el teorema que relaciona la continuidad y la derivabilidad de una función en un punto, entonces es la única opción verdadera. Las otras son falsas. Y veamos por qué. Si f es derivable en x igual a x sub 0, entonces f' en x sub 0, es decir, la derivada en un punto, es este cociente. Esto es falso porque acá adelante debería decir límite para x tendiendo a x sub 0. ¿Sí? Y sería, en ese caso, la definición de la derivada en un punto. Pero sin el límite esto no es cierto. Si f es discontinua en x igual a x sub 0, entonces tiene una asíntota vertical en x igual a x sub 0. Esto no es necesariamente cierto, ¿sí? Si una función es discontinua en un punto, no necesariamente hay una asíntota en ese punto. Podría haber un salto, por ejemplo. Si f es una función cuyo dominio es R y donde además ocurre que f de a es menor que 0 y f de b es mayor que 0, entonces existe un c que está en AB, tal que f de c vale 0. Esto parece ser el teorema de Bolzano, pero no, porque omite la hipótesis de continuidad. Si una función no es continua, entonces este enunciado no es necesariamente cierto, con lo cual es falso.